Vamos a hablar con Nelson Castro, que está en comunicación con nosotros con más detalles. Nelson, hola, buenas noches. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bella noche, querido. Bien, gracias por atendernos y darnos por favor, información y sobre todo el conocimiento que tenés después de haber escrito libros y conocer lo que pasan los presidentes en su gestión, ¿no? Este tema de la salud es un tema recurrente. Sí, no se salva nadie de la enfermedad de poder en la Argentina, Claro. de los presidentes, de los últimos presidentes argentinos, salvo Alfonsín y Duhalde. Después todos tuvieron problemas de salud de mayor, digamos, complejidad, ¿no? Pero inquietantes, ¿eh? Menem, Néstor Kirchner, De la Rúa, bueno, Cristina y ahora Macri, ¿sí? Claro, sí, sí. Va a tener que cambiar su actividad, evidentemente, ¿no? También. Bueno, no, acá hay un fenómeno estrés, digamos, lo que se le ha encontrado una arritmia, una fibrilación auricular. Obviamente es algo que no pone en riesgo en principio la vida, pero que exige una atención, ¿sí? Habrá que determinar si el presidente lo van a anticoagular o no, por ejemplo, es uno de los temas, para evitar algunas de las complicaciones que tiene la arritmia. Yo no he visto en el comunicado, no sé si hay alguna especificación, si la arritmia revirtió o no. Digamos, supongo que esto habrá alguna precisión en el día de mañana, porque es una cosa, obviamente, si la arritmia revirtió, y otra cosa si continúa con la arritmia y se la está tratando para la arritmia. Así que esas cosas no las conocemos, por lo menos yo no tengo conocimiento, no sé si ustedes han tenido, de la información que tengo, no hay ese detalle, ¿no? Sí, por lo que son trascendidos, Nelson. Lo que se dice es que se revirtió la arritmia. Sí, bueno, pero es un trascendido, no es información oficial. Es un buen elemento, pero, digamos, exige una atención. Era un hombre que no tenía ningún tipo de antecedente, que se había hecho algún estudio, me acuerdo, en la Fundación Favaloro, prácticamente al principio de su gestión, digamos, un chequeo cardiológico que no había dado ninguna patología. Así que efectivamente esto marca algo novedoso en la vida del presidente, ¿no? Habrá que ver con qué estudio después se lo completa, si se lo completa o no con un holter, para ver si esta arritmia en algún momento se repite o no. Y obviamente aquí está el fenómeno de lo que es el estrés como enfermedad de poder, ¿no? De lo que genera el poder, porque claro, sin duda que, digamos, uno de los elementos desencadenantes de estas arritmias es el estrés. Y una persona en principio sana como Macri, porque repito, de lo que yo recuerdo en aquella fundación, en aquel estudio que se hizo en la Fundación Favaloro, surgía que no había ninguna patología cardíaca, es el primer elemento a pensar, ¿no es cierto?, como acción como causante de esta arritmia que lo perturbó y que generó que los médicos lo internaran con muy buen criterio en la Clínica Olivo, ¿no? Y entiendo que junto con el Doppler le han hecho una angiografía para ver cuál es el estado de las arterias del corazón, porque las afectaciones de las arterias del corazón, bueno, son muchas veces el origen de las arritmias. Claro, yo preguntaba por eso, Nelson, no teníamos el dato, le preguntaba a Guillermo, le preguntaba a Nuria si sabían si se había hecho algún tipo de cateterismo, que es algo más comprometido, sí, pero que te saca todas las dudas. Después de eso, vos ya sabés cómo están las arterias. No, por supuesto, hay una forma distinta de hacerla, que hoy es la que se llama angiocoronariografía computada, que es un estudio más simple que el cateterismo, solamente se da material por contraste en forma endovenosa, y permite tener una reconstrucción por tomografía computada perfecta de las arterias del corazón, ¿no? Claro. Toma un tiempo también ese estudio, ¿no? Toma un tiempo ese estudio, no, es bastante más breve que el otro. Vos sabés que hoy día se hace con mucha brevedad. El estudio que llevará 15 minutos, 20 minutos, se hace con... es más sencillo que el cateterismo clásico, ¿no es cierto? Que a veces exige una pequeña anestesia local, ¿no es cierto? Porque hay que introducir el catéter por la arteria generalmente femoral que se hace, ¿no es cierto? ¿Sabés qué me dicen, Nelson? Que ese estudio se hace en el Instituto Maipú, que está al lado. Efectivamente, por eso sí, así es. Así que yo entiendo que algunos de los estudios se han hecho en Diagnóstico Maipú. La Clínica Olivos es la clínica que tiene de primera alternativa por el que se llamaría el triage, la forma de vos cuando organizás el tema de salud, sobre todo del presidente, tenés el centro médico más cercano en el cual haces la primera posta, en el caso en el cual te encuentres con una situación de emergencia, ¿no? Y en general la Clínica Olivos hace los estudios de alta complejidad
en Diagnóstico Maipú. Es lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner, lo que hizo Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Realmente, cuando Cristina, tuvo su problema de salud, se atendió en principio allí le hicieron algunos de los diagnósticos, y Néstor Kirchner, cuando tuvo el tema vascular, fue diagnosticado allí en Diagnóstico Maipú, ¿no? Así que yo entiendo que ese estudio, si no se lo hicieron, en algún momento se lo harán, para ver cuál es el estado de las arterias. Entiendo que en algún momento pensará, quien está a cargo de la unidad médica es un cardiólogo, además el doctor Salves, que es una persona, un distinguidísimo médico, ¿no es cierto?, gran médico, así que es área específica de su materia. Por lo tanto, él ahora establecerá cuál es el seguimiento del presidente, y sin duda que... No es casualidad, Nelson, ¿no?, que sea un cardiólogo el que esté a cargo de la unidad médica, porque dicen que ha sido el tema de los presidentes, ¿no? Y vos lo sabrás mejor con el libro que has escrito, porque el tema del estrés y de la presión es un... Bueno, efectivamente, de los presidentes que hemos tenido, último salvo los cuadros que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Néstor Kirchner tuvo un problema vascular, De la Rúa tuvo un problema vascular, claro. Menem tuvo un problema vascular. Claro, ¿sí? Fíjate, claro. Es una buena decisión, entonces, leer eso, ¿no? Y tener a cargo un especialista en el tema, ¿no? No, por supuesto, y esto yo te diría que marca... hoy además lo que se vivió toda una confusión allí, que estaba internado, que no estaba internado, es decir, el manejo de la comunicación no fue muy prolijo de la presidencia, ¿no? Sí. De paso quiero decirlo, ¿sí? Sí. Porque realmente alguien tuvo alguna información de que, o alguien pensó que lo iba a internar al presidente de la República en algún momento, mientras se desmentía que nada pasaba, ¿no es cierto? Porque algunos lo adelantaron y finalmente se confirmó que estaba internado, y me parece algo de muy buen criterio que decidieron dejarlo internado para que pase la noche con tranquilidad. Nelson, vos decís que pasa la noche entonces ya en la Clínica Olivos. La información que yo tengo es esa, podría irse a la casa tranquilamente, ¿no es cierto? Te iba a decir, él en Olivos tiene, digamos, una unidad médica con un cardiólogo de guardia toda la noche, no es que eso pasa habitualmente, con lo cual está controlado, ¿no? Por supuesto que sí, que lo está. Eso va a ser una decisión del médico. No sé qué harán ahora, digamos, a esta hora de la noche, digamos, porque había ahí alguna información. Eso lo que tengo es cruzado. Unos dicen que se queda, otros dicen que no se queda. Claro. Así, bueno, Nuria nos aportaba un dato señalando que Julián Aguada había salido de la clínica, como interpretando que el presidente se va a quedar, porque si se estuviese por ir en los próximos minutos, evidentemente... Mira, yo entiendo que es de una buena medida, porque el médico querrá ver cómo pasó la noche y cómo amanece mañana, ¿sí? Porque obviamente las arritmias revierten y pueden repetirse. Claro. Pueden revertir y pueden repetirse, ¿no es o cierto? que te hagas un estudio nuevamente mañana, por entonces, supuesto, ¿no? Esto podría ser alguna alternativa. En algún momento el cardiólogo va a pensar en hacerle tratándose del presidente de la República, un Holter, ¿sí? Que es un estudio que se hace, para los que no lo conocen, es un aparatito que hace electrocardiogramas durante 24 horas, ¿no es cierto? Entonces permite registrar cuál es la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas en distintas circunstancias, ¿no? Cuando es actividad física, claro, cuando está sometido a una situación de estrés y demás, ¿no? Pero efectivamente es un dato novedoso, era un hombre deportista, era un hombre sano que no tenía este tipo de antecedentes, y lo primero que uno apunta es al estrés, al margen de algún otro factor, porque te repito, se había hecho un estudio en la Favaloro, un estudio específico, que recuerdo había sido normal. Esto fue allá por diciembre o principios de enero, ¿no es el cierto? 6 de enero, mira, acá lo estaba buscando para comentártelo. 6 de enero el chequeo de rutina, porque te iba a preguntar esto. Mira, el 6 de enero chequeo de rutina de la Favaloro. El 24 de febrero fue para el tema de la costilla. De la costilla, efectivamente. Pero te iba a preguntar, Macri, con estos antecedentes y como él se mostró cuando fue a hacerse los chequeos en la Favaloro, ¿lo ves como un presidente, digamos, dispuesto a escuchar a los médicos? Sobre todo teniendo en cuenta y contarnos las diferencias entre Néstor y Cristina, ¿no? Porque Néstor, tengo entendido que no hacía mucho caso a lo que le decían. Tuvo advertencias respecto a cardiólogos que le habían pedido bajar los decibeles, cuidarse. No, eso no lo hacía nunca. Néstor lo que se cuidaba eran las comidas. Ajá. En las comidas se cuidaba mucho y era realmente prolijo en eso, porque él además, junto con el problema cardiológico o vascular, había tenido el problema gastroenterológico, ¿no es cierto? Una persona con un colon irritable que había tenido una úlcera gastroduodenal allá en el 2004. Así que él se cuidaba mucho por eso y era realmente prolijo. Después en otras cosas no se cuidaba mucho, sí, y digamos, fruto de ese poco cuidado
fue en parte su muerte, ¿no? Mira, Macri es un hombre de cuidarse de lo que yo sé. Hay un elemento, por supuesto, muy claro en lo que es el momento del gobierno, ¿no? Macri está haciendo frente a una situación de adversidad. Es decir, el momento es duro, el momento no es el mejor para el gobierno, todo lo que aparecen en general son problemas, ¿no es cierto? Esto él lo reconoce, es el momento más duro del gobierno. Bueno, todo eso genera estrés, ¿no es cierto? Eso no es gratuito, ¿no? Uno puede poner la mejor sonrisa, pero todo eso genera estrés porque hay todo, eso además genera tensiones, las tensiones en el gabinete, las idas y vueltas. Hoy había sido un día además de tensión con el tema Aranguren, ¿no es cierto? La información que yo tengo, que hubo una reunión de Macri con Marcos Peña y demás para, bueno, reforzar la necesidad de apuntalarlo a Aranguren como consecuencia de... Sí, bueno, se habló de rumores de renuncia, por ¿no? supuesto, así que hoy había sido un día duro, más allá de eso que, digamos, el momento en el cual estaban enfrentando tanto a los colegas, a Eddy Zunino como a Eduardo Feynman, no parece duro, pero lo que sabemos es que había sido un día duro, viniendo además de días duros, ¿no es cierto?, en donde, te repito, el gobierno está haciendo frente a una adversidad, una situación muy difícil, y a las cosas que son más complicadas de cómo ellos pensaban encontrar y de cómo pensaban que iban a evolucionar. La evolución no es la que el gobierno pronunciaba, ¿no es cierto? Hoy se sabe que el segundo semestre no va a ser lo que el gobierno quería que fuera. Todo eso genera tensiones, sin duda, ¿no? Nelson, ¿en esta clínica estuvo alguna vez Cristina o, sí, Cristina, o Néstor? Allí Cristina se hizo ahí la biopsia de tiroides, claro, y Néstor Kirchner, a Néstor Kirchner se le diagnosticó la suboclusión de la arteria carótida primitiva derecha en febrero del 2010. Así que sí, se atendieron, y además ya se habían atendido antes porque habían hecho estudios de rutina allí en Diagnóstico Maipú, que es un centro médico de primer nivel, ¿no es cierto? Sí. Así que... ¿Por qué suponés que cuando se le detectó la arritmia a Macri no suspendió ahí sus actividades y no fue a la clínica? Mira, yo creo que él obviamente minimizó esto. ¿Cuál es la manifestación de las arritmias? Porque vos no le decís al médico tengo una arritmia, son palpitaciones, él debe haber estado con palpitaciones, ¿sí? Realmente... pero eso es un síntoma, ¿no? Grave, porque uno no sabe, digamos, tiene palpitaciones, bueno, puede ser algo menor o puede ser algo muy complicado. Sobre todo en alguien que nunca las había tenido, claro, porque no tenemos información que Macri hubiera sufrido de esto, digamos, efectivamente, él debe haber querido minimizar esto. Yo creo que a los médicos presidenciales esto les debe haber inquietado y... Por eso tal vez salió esto de que se iba a internar Macri antes de que se tomara la decisión. Realmente eso vamos a tener que saber qué pensó el médico presidencial cuando, bueno, Macri le refirió que tenía palpitaciones porque lo debe haber revisado y no se debe haber quedado tranquilo. No conozco todavía el detalle de cómo fue eso. No me extrañaría que el médico presidencial hubiera dicho, bueno, complete la entrevista y vamos después a la clínica. Claro, ¿sí? porque ¿sabés qué pasa, Nelson? Que mucho más grave es cuando vos no tenés ningún síntoma. No, por supuesto. Y tenés una situación delicada, ¿no? Un problema cardíaco y no tenés síntomas, pero si acá Macri manifestó algún síntoma, eso llama la atención. No, por supuesto. Por eso yo creo, mi impresión, y por eso surgió lo de la internación. Yo creo que el médico... o los médicos pensaron, bueno, pensaron en llevarlo a Macri a hacerse los estudios, porque realmente, efectivamente, tratándose del presidente, ninguna persona, ¿no? Que te refiere, si yo tuviera un paciente que me refiere que tiene a los 50 y pico de años palpitaciones, tratándose del presidente de la República, por supuesto que, bueno, te quedas tranquilo, claro, y decís, vamos a llevar a algún lugar, vamos a hacer un electrocardiograma, necesitamos saber qué está pasando, porque te repito, esto era algo que nunca Macri había tenido, por lo menos no conocemos que lo hubiera referido, ¿sí? Nelson, yo creo que el razonamiento que yo hubiera aplicado, digamos, yo ahí ya me pongo en situación del colega y digo, bueno, si este es el presidente de la República que tiene esto, le hubiera dicho, mire, termine la entrevista, porque por supuesto no era una arritmia que impresionaba
está, el médico lo debe haber ocultado, y por supuesto un cardiólogo de la jerarquía del doctor Salver, si lo ocultó, debe haber, ya por ocultación, diagnosticado la arritmia, digamos, por pulso se diagnostica, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es un diagnóstico simple que lo podemos hacer incluso los que no somos especialistas. Así que un hombre de la categoría del doctor Salver o del médico que estaba allí lo detectó inmediatamente. Yo entiendo que una vez que lo detectó, debe haber dicho, bueno, debe haberse quedado inquieto y debe haber dicho, esto merece algún tipo de estudio, ¿sí? Nelson, gracias por la información, estamos atentos, volvemos con vos en cualquier momento. A vos, Franco, un saludo para todos. Chau, gracias, chau. Nelson Castro.